Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la presente edición de TV Perú Mundo. Los saludan Paola Pejovés y Farid Cajat. Hoy Jueves Santo estamos también con ustedes para darles lo mejor de lo que ha sucedido en el plano internacional. Barack Obama, hemos visto las imágenes, se ha entrevistado con 2 cadenas estadounidenses y ha hablado del tema migratorio. Se muestra muy confiado de que se pueda dar esta esperada reforma para millones de inmigrantes, sobre todo latinos. Parece que la mayoría del Partido Republicano, al menos en el Senado, también está de acuerdo, así que muy probablemente esta sea una reforma en vías de aprobación. Muy bien, vamos a ir con la nota. El presidente Barack Obama, como dijimos, se mostró confiado de que un grupo bipartidista de 8 senadores presentará un proyecto de ley de reforma migratoria cuando el Congreso culmine su receso primaveral de 2 semanas. Fue en unas entrevistas a 2 medios de comunicación hispanos. A diferencia de entrevistas pasadas, Barack Obama ha eludido esta vez ofrecer un plazo concreto en el que pueda estar aprobada la reforma migratoria en los Estados Unidos. En conversación con las principales cadenas de televisión en español del país, Telemundo y Univisión, ha defendido la necesidad de que el Congreso norteamericano ponga en marcha esta reforma que busca también reforzar la cooperación con América Latina. Bueno, ya sabes, la buena noticia es que en realidad se están haciendo progresos. Este grupo de 4 demócratas y 4 republicanos en el Senado han estado trabajando muy duro, muy diligentemente para llegar a una reforma migratoria integral que cumpla con los principios básicos que creo que son necesarios para un fuerte proyecto de ley. El presidente ha anunciado que a principio de mayo realizará un viaje a México y Costa Rica para estrechar las alianzas entre ambos estados. En enero de este año, Obama ya había ofrecido entrevistas a estas 2 importantes cadenas hispanas. Entonces, se comprometió a aprobar una ley antes del verano, pero en esta ocasión ha preferido ser más cauto. Ahora usted habló de tiempo. Estoy realmente optimista de que cuando regresen van a presentar un proyecto de ley. Así que no voy a especular. Mi sensación es que están muy cerca de ello, y mi expectativa es que en realidad va a haber un proyecto de ley sobre el Pleno del Senado el próximo mes. Respecto a la decisión de la Corte Suprema sobre los matrimonios gay, dijo que desde el año pasado había dejado en claro que permitir a parejas del mismo sexo casarse era lo correcto. Esto con la finalidad de ser consistente a la hora de tratar a todos igualitariamente en los Estados Unidos. Muy bien, estábamos viendo estas entrevistas que ha dado a 2 cadenas importantes que son hispanas, que sabe que su mensaje va a llegar directamente a el público de origen hispano. Muchos de ellos, la gran mayoría, tiene por lo menos un familiar en condiciones de ilegal. Así que ha sido muy importante este mensaje para ellos. Bueno, y obviamente no es casual que el tema se discuta en 2 cadenas hispanas. La gran mayoría de los inmigrantes indocumentados son latinos y además probablemente los mexicanos por sí solos representen más de la mitad. Entonces es un tema de particular interés para los inmigrantes de origen hispano o latinoamericano. Y bueno, habiendo una comisión bipartidista en el Senado que está a punto de presentar un proyecto, todo hace pensar que en el Senado se va a aprobar con amplia mayoría. E incluso en la Cámara de Representantes, el propio Tea Party se dividiría en torno al tema, porque el ala libertaria del Tea Party, presumo, va a apoyar también una reforma migratoria. Entonces, todo parece indicar que va a existir una antes de fin de año. Además, que Barack Obama se va a reunir en el mes de mayo con Enrique Peña Nieto, viaja a México. Y sin lugar a dudas uno de los temas a tratar es este, ¿no? Sí, sin embargo ahí el problema es que México le pide a Estados Unidos que en tanto la gran mayoría de los inmigrantes, o una proporción muy grande, probablemente más de la mitad de los inmigrantes indocumentados son mexicanos, el tema debería ser tratado a nivel bilateral, pero el problema ahí es que la posición estadounidense es que ese es un asunto de política interna que por ende no se negocia con otros gobiernos. Muy bien, vámonos con noticias del Brasil. Un médico a quien acusaron de matar a 7 pacientes con enfermedades terminales para liberar las camas de una unidad de cuidados intensivos podría ser responsable también de las muertes de otras 300 personas, según las autoridades sanitarias.
Una doctora brasileña que fue acusada de matar a 7 pacientes para liberar camas en una unidad hospitalaria de cuidados intensivos y al parecer sería responsable de hasta 300 asesinatos según las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Sanidad. Los fiscales aseguraron que la doctora Virginia Soares de Souza y su equipo médico administraban relajantes musculares a los pacientes. A continuación, les reducían un suministro de oxígeno, provocándoles la muerte por asfixia en el Hospital Evangélico en la sureña ciudad de Curitiba. Quiero limpiar la unidad de cuidados intensivos, dijo en una conversación telefónica la doctora en mención. En el mismo audio propalado, Soares de Souza manifestó que desafortunadamente su misión es ser intermediario en el trampolín para la próxima vida. Su abogado de apellido paradójico, Elías Matar, argumentó que los investigadores no eran capaces de entender cómo funciona la unidad de cuidados intensivos y que su clienta probaría su inocencia. Si el juez la respalda y le otorga el derecho a responder en libertad, creo que sería lo más justo. La única desventaja sería la aparición de alguna prueba concreta. Por el momento, el investigador asignado por el Ministerio de Salud, el doctor Mario Lobato, dijo que está investigando más casos. No se descarta que puedan surgir más pruebas, ya que en los últimos 7 años han muerto 1.700 pacientes en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Curitiba. Los fiscales dijeron que de Souza se sentía todopoderosa, hasta el punto de que ella tenía el poder para decretar el momento en que la víctima iba a morir. En algunos casos, de Souza no acudía al hospital, pero daba instrucciones por teléfono a algún miembro de su equipo para acabar con la vida de un paciente. Esta escalofriante historia, al parecer, tiene diversos lados oscuros por investigar. Muy bien, a esa doctora la llamaban la doctora muerte por la cantidad de personas que al parecer han perdido la vida por su culpa. Esta manera pues de querer eliminar a los pacientes porque ocupaban una cama que luego podían dársela a otra persona, no sé, suena sumamente cruel, ¿no? Pero ya que estamos en Semana Santa, un tema interesante aquí es la ética detrás, ¿no? Si uno parte del principio de que toda vida humana tiene un valor intrínseco e inalienable, como es el caso de la ética cristiana, pero también de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esto es absolutamente horroroso e inaceptable. Pero si uno tuviera una visión de la ética puramente utilitaria, podría justificarse esto, y ese es el problema de la visión utilitarista de la ética, ¿no? Son pacientes terminales, por ende muy probablemente les queda poco tiempo de vida, pero están no solo ocupando una cama, están utilizando recursos que serían mejor utilizados en tratar a pacientes que sí pueden recuperarse. Luego entonces acelerar la muerte sería un acto de servicio público. Si uno tuviera, repito, una concepción puramente utilitarista de la ética, podría ser ese argumento. Por eso la importancia de las concepciones que originalmente provienen de la fe religiosa, judía, la tradición judeo-cristiana, pero también islámica en este tema, o incluso, como digo, la visión más secular de los derechos humanos. Toda vida humana es única, con un valor intrínseco e inalienable, luego entonces esto es inaceptable. Claro, al final, ¿ella quién es? ¿Dios? Como para poder decidir, además, no, ella tampoco ha recibido pues es distinto que ella haya recibido la orden o el deseo de cada paciente de poder acelerar su muerte, ¿no? Que eso que podría haber sido en algún caso algo posible, ¿no? Algunos ancianos que ya no quieren sufrir y le solicitan al médico que por favor ayuden a que el desenlace llegue cuanto antes, ¿no? Pero al parecer ella ni siquiera consultó, ni siquiera de la manera más cruel, ¿no? Y sobre todo, no sé si disfrutando, ¿no? Del hecho, ¿no? Y no, por eso yo decía que, digamos, acá hay visiones encontradas sobre la ética, y el punto es que, por suerte, la visión de la ética que parece manejar ella, asumiendo que no haya tenido ningún interés subalterno en el asunto, es francamente deleznable, ¿no? Bueno, dejamos a la doctora muerta y nos vamos a Chipre. Los bancos han vuelto a abrir sus puertas tras 12 días de cierre, aunque con fuertes restricciones al retiro del dinero para evitar así una fuga de capitales. El país fue salvado de la quiebra por los socios de la eurozona.
En el centro de Nicosia, la capital de Chipre, han habido momentos de tensión entre las personas que formaban largas filas afuera de las sucursales de los dos mayores bancos chipriotas. Con el objetivo de evitar estos tipos de incidentes, 700 guardias de seguridad se desplegaron por la ciudad. En algunas zonas, sin embargo, hay una aparente calma mientras la mayoría de chipriotas vive la vuelta a la normalidad bancaria. Esto después de haber pasado casi 2 semanas sin acceso a sus entidades financieras. No, las cosas no están bien, nada bien. Ella no pudo sacar dinero. Trató de cobrar un bono, pero no podía hacerlo. Ahora tiene que esperar a su pensión. Mi hija vive conmigo y yo no tengo otro ingreso. Deje que el gobierno escuche esto. Ella no tiene otro ingreso. ¿Cómo va a vivir? ¿Cómo voy a vivir? Los bancos de Chipre abrieron este jueves sus puertas tras 2 semanas de corralito, mientras el gobierno negociaba un rescate financiero con la Unión Europea. No obstante, los ciudadanos solo pueden retirar un máximo de 300 euros al día. 300 euros por día es mi dinero y solo puedo tener 300 euros. ¿Por qué? ¿Cómo voy a pagar la factura de la electricidad si solo puedo tomar 300 euros de mi propio dinero? ¿Tengo que venir aquí todos los días? No, eso no es justo. Las restricciones impuestas a los retiros de efectivo, transferencias bancarias y el flujo de dinero en efectivo dentro y fuera de Chipre podrían continuar durante el próximo mes, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores del país. En tanto, se informó que el gobierno de Chipre rebajará el sueldo del presidente y de sus ministros como consecuencia de la crisis financiera que ha llevado a la isla a un acuerdo de rescate. El salario del presidente chipriota, Nikos Anastasiadis, tendrá un recorte del 25%, mientras que el de los ministros se verá reducido en un 20%. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Luego de la misma vamos a regresar con más información y con el Papa Francisco, quien ha realizado el llamado lavapiés a 12 presos, evocando el episodio bíblico con los apóstoles. Y también vamos a volver con Oscar Pistorius, quien podrá salir de Sudáfrica para participar en competencias. Volvemos. Este Viernes Santo en Museos Puertas Abiertas. Si quieres conocer más los museos de Puno, una alternativa es visitar la provincia de Chucuito, el distrito de Juli, conocido como la Roma de América. Curiosamente, aquí podemos encontrar obras de grandes maestros de la pintura virreinal del Perú. Museos Puertas Abiertas, este Viernes Santo a las 3:30 de la tarde, solo por TV Perú. Mucho más que ver. Este Jueves Santo en Reportaje al Perú. Este es un programa especial. 4 sitios imprescindibles en Costa, Sierra y Cielo. Mucha gente dice, ¿qué cosa hay en Guarmey? Esto es solamente una parte. A ver, igualito que los pescadores de hace 1000 años. Si el mar nos deja, nos vamos a vacilar. ¿Es el Rupac? ¿Y ahí vamos a subir? Llegó la hora de caminar. Vean ahora lo que es Rupac. Todo hecho en piedra. Estamos en Tarapoto y hoy vamos rumbo norte a uno de sus destinos más famosos, la Laguna Azul. En lancha el paseo también es divertido. Vamos a la Catarata de Gocta, uno de los destinos más visitados de Amazonas. Son más de 500 metros de desnivel. La primera caída de la Catarata de Gocta. No se quede en su casa, a viajar. Reportaje al Perú, este Jueves Santo a las 7 de la noche, por TV Perú. Mucho más que ver. Gracias a Panasonic. Leche Gloria te ayudará a crecer. Petro Perú. Este jueves en Umbrales.
La muralla se construye para defender a la ciudad de ataques de piratas y corsarios, y aunque nunca llegó a cumplir realmente su propósito, sí funcionó como contenedor del crecimiento de la ciudad. El puerto del Callao nace a partir del siglo XVI y con él también el primer eje importante que uniría Lima con el Callao. Es a partir de los ferrocarriles que Lima deja de ser percibida, entendida o vivida como una suma de pueblos inconexos. Hoy en Umbrales proponemos entender a la ciudad de Lima a través de una ruta histórica y estratégica por los principales ejes de comunicación. Umbrales, este jueves a las 4 de la tarde, solo por TV Perú. Mucho más que ver. Este sábado en Presencia Cultural, una entrevista con el sacerdote José Ignacio Mantecón, conocido como el Padre Chiqui, quien comentará qué le espera al mundo católico tras la elección del Papa Francisco. Especialmente los jesuitas somos formados para estar al servicio de la Iglesia, del mundo, de los más pobres, de los más necesitados. Yo creo que la Iglesia, si quiere ser fiel al Evangelio, pues realmente aborde los problemas más serios que están viviendo la gente en este mundo. Presencia Cultural, este sábado a las 4 de la tarde, solo por TV Perú. Mucho más que ver. Este Viernes Santo. Estamos viendo TV Perú Mundo. Muy bien, ahora nos vamos a Siria. Un ataque rebelde contra la Universidad de Damasco ha dejado 15 muertos. En tanto, el presidente Bashar al-Assad se reunió con el comité ministerial encargado del plan de paz. Desde que comenzó el conflicto en Siria, las fuerzas insurgentes que se enfrentan al régimen de Bashar al-Assad han intensificado sus ataques en la capital. El último fue dirigido a una universidad en Damasco, dejando 15 estudiantes muertos y daños materiales. La gente corría y lloraba. Y no hubo mártires en el suelo. Era un espectáculo indescriptible. De verdad. Dimos los primeros auxilios a las personas y les ayudó en los coches. Son terroristas que no tienen moral alguna. Los rebeldes tendrían un motivo especial para atacar este punto, pues es acceso a los sitios estratégicos, como el Ministerio de Defensa y la residencia oficial del presidente. El ejército sirio, en represalia, ha tomado extremas medidas de seguridad, intensificando su presencia en la capital siria, tras recibir nuevos suministros de armas, particularmente en el noroeste de la capital. Paradójicamente, y ante las cámaras, el presidente sirio Bashar al-Assad pretende hacer esfuerzos para llegar a un clima de paz. El líder se reunió con miembros del Comité Ministerial de Trabajo para poner en marcha un plan para un futuro diálogo con los miembros no armados de la oposición. Esta guerra civil en su segundo año deja hasta el momento 70.000 personas muertas y cientos de miles de desplazados. Muy bien, realmente, bueno, no sé, grave. Seguimos comentando
de la delicada situación que está sucediendo en Siria. No hay avances, ¿no? No, lamentablemente no, y este plan de paz del gobierno es francamente absurdo, porque ¿para qué lo llamas plan de paz si dices de antemano que las llamadas marionetas terroristas de Occidente, cita, por eso hago así, están excluidas de antemano del plan de paz? O sea, tú haces la paz con quien estás en guerra, y estás en guerra con ellos, sean o no marionetas terroristas de Occidente, estás en guerra con ellos. Si no los incluyes en la negociación, no va a haber paz. Y de cualquier manera, el plan de paz no contempla el Assad, no contempla la salida del poder del propio Assad. Y esa es una condición que todas las fuerzas de la oposición ponen para cualquier posible solución negociada. Luego entonces en realidad no hay plan de paz alguno. En 2 semanas creo que es Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, va a tratar el tema del uso o no de las armas químicas en Siria. 2 semanas, no sé, ¿por qué tanto tiempo y no verlo de manera urgente? Porque eso va a ser definitivo, yo Porque creo. había una comisión que debía investigar si el hecho había ocurrido, en primer lugar, y en segundo lugar, quién había perpetrado la acción, suponiendo que esta haya tenido lugar. Claro. Entonces supongo que han estado esperando por un informe técnico en la materia. Bien, ahora vamos a hablar de negocios. American Airlines será la más importante aerolínea del mundo, ya que comprará más de 600 nuevas empresas. American Airlines se convertirá en la mayor aerolínea del mundo y también en la más importante de los Estados Unidos, por delante de Delta, que se fusionó con Western en 2008, y de Continental, que dio el mismo paso en 2011. Con un pedido oficial ya concretado para comprar más de 600 aeronaves nuevas, la aerolínea tendrá una sólida base para inversiones continuas en tecnología, productos y servicios. AMR Corporation, la matriz de American Airlines, se acogió al capítulo 11 de la Ley de Bancarrota estadounidense en noviembre de 2011 y su fusión fue aprobada por el Tribunal de Quiebras de Nueva York. La nueva empresa ofrecerá más de 6.700 vuelos diarios a 333 destinos en 56 países y se espera que la compañía mantenga todos los centros de conexiones ofrecidos actualmente por American Airlines, lo que resultará más opciones de viaje para los clientes. La capitalización bursátil del nuevo grupo excederá los $10 millones y su valor se aproximará a los $30 millones. Muy bien, eso lo va a convertir en una de las empresas aéreas más grandes del mundo. Sobre todo, ¿qué ha tenido que pasar? American Airlines, bueno, fue una también de las perjudicadas con los atentados del 11 de septiembre. Y mucho tiempo había personas que no deseaban viajar en esas aerolíneas. Bueno, pero además aquí la desregulación de la década de los 80 trajo problemas a estas compañías porque resultó que en Europa la regulación en materia de seguridad era mucho más estricta y por eso en Europa y en Australia, y por eso, por ejemplo, Qantas, la empresa nacional aerocomercial australiana, jamás ha tenido un accidente. American Airlines había tenido, antes incluso del 11 de septiembre, había tenido, y ese no fue un accidente, obviamente, pero antes del 11 de septiembre había tenido una serie de accidentes. Estos eran mucho más comunes en empresas americanas que en empresas europeas, y claro, las empresas americanas no competían con las latinoamericanas, sino con las de Europa. Entonces, en una época estuvieron la mayoría al borde de la quiebra, más bien ahora se están fusionando para tratar de hacer empresas más competitivas. Bueno, ahora nos vamos a Francia. Una famosa actriz ha denunciado una página web por vincularla sentimentalmente al actual presidente François Hollande. La actriz francesa Julie Gaillet presentó una demanda judicial en París para identificar a los causantes de un rumor difundido por Internet que le atribuye una relación con el presidente François Hollande. Esta demanda contra persona desconocida por atentado a la intimidad de la vida privada apunta a un blog que habría difundido el rumor y fue presentado el 18 de marzo, según una fuente judicial. Gaillet, de 40 años de edad, ha trabajado en medio centenar de películas y fue galardonada con el premio Romy Schneider en 1997 por su interpretación en Select Hotel. En 2012, Julie Gaillet participó en un video de campaña de François Hollande, en el que calificaba al entonces candidato a la presidencia de hombre humilde, formidable y que escucha verdaderamente. La actriz se manifestó recientemente a favor del proyecto de ley presentado por el gobierno para legalizar el matrimonio homosexual.
Estoy aquí para la próxima generación, hijos míos, solo para tener otra sociedad más abierta. No hay duda en mi mente. El mandatario francés mantiene una relación con la periodista gala Valérie Weber. Muy bien, François Hollande, al igual que su antecesor Nicolas Sarkozy, parece que encienden pasiones, ¿no? Porque siempre están vinculados con casos de faldas, ¿no? De mujeres. Ahora esa actriz ha tenido pues que presentar una demanda para que no la sigan relacionando, ¿no?, con el jefe de Estado. Bueno, en Estados Unidos las historias de infidelidades, divorcios constantes, nuevos matrimonios, habitualmente ocurren entre los artistas de Hollywood. En Francia ocurren entre los presidentes, ¿no? Por ejemplo, François Mitterrand, cuando murió, en el sepelio estaban la esposa y el hijo de Mitterrand, pero también estaban la amante y la hija que había tenido con la amante, lado a lado, sin hacerse problemas. Me acuerdo que en ese entonces algún columnista decía que en Francia los pecados de la cintura para abajo no tenían relevancia política. Sarkozy deja a su esposa poco después de ser elegido presidente y se casa con una famosa cantante y actriz, si mal no recuerdo. Carla Bruni. Carla Bruni. Lo que no recuerdo con precisión si es actriz, además. Y ahora, bueno, Hollande estaba casado con quien fue candidata presidencial del Partido Socialista antes que él, Ségolène Royal. Luego, ahora no está casado, pero tiene una pareja estable y se le acusa de tener amoríos, bueno, no extramaritales, no, porque no está casado, con una actriz. Entonces, parece ser una constante entre los presidentes franceses. Sí, un affair, sí. Por eso la palabra. Múltiples affairs. ¿No? Sí. Muy bien, ahora nos vamos a Rusia. 6 muertos ha dejado el choque frontal entre un autobús con niños y un camión, mientras que en Australia una pared de ladrillos se derrumbó y mató a 2 personas. Un choque frontal entre un camión y un autobús que transportaba a niños dejó 6 muertos y 18 heridos en una ruta del noroeste de Rusia, recordando que este país, con 28.000 muertos anuales, es uno de los peores del mundo en materia de seguridad vial. El autobús que transportaba 31 personas, 25 de las cuales eran niños, de un orfanato de San Petersburgo, fue impactado por un semirremolque que circulaba en sentido contrario. 6 personas, incluyendo a 4 empleados de la institución y 2 choferes, murieron instantáneamente y otras 18, entre las cuales habían 14 niños, sufrieron heridas graves. En Australia, 2 personas murieron y otro quedó en estado de gravedad después de que una pared de ladrillos considerada patrimonio histórica se derrumbara sobre ellos. Escuché un ruido fuerte, como un trueno. Después vi polvo por todos lados y salí corriendo. Había gente corriendo hacia la pared y supe que algo malo ocurría. Los testigos dijeron que luego de una repentina ráfaga de viento, el muro cayó sobre la calle, que en ese momento era muy transitada. La muralla estaba hecha de ladrillo y tenía algunas tablas de madera en la parte frontal de la misma. Vamos a hacer una nueva pausa, vamos a regresar con mucho más información y vamos a conocer cuáles son estas verdades y mitos sobre el libro sagrado, la Biblia. También vamos a regresar con el cómic que ha sido presentado en Japón sobre la vida de Steve Jobs. Volvemos. Este Viernes Santo en Costumbres. ¿Qué sabes del Perú? ¿Qué sabes de Tarma en la región Junín? Si quieres saber cómo se confeccionan las alfombras de flores, cómo es el Santo Sepulcro y qué sabor tienen los 7 chupes,
pues mira costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos. Este Viernes Santo a las 8 de la noche, solo por TV Perú, mucho más que ver. Los especiales de Discovery presenta este Viernes Santo a las 6 de la tarde. Invierno de 1886. Arqueólogos franceses buscan piezas de la sección cristiana en un cementerio en Alto Egipto. De pronto, descubren algo que estremece la historia cristiana hasta la médula. Su descubrimiento revela historias sorprendentes y controvertidas sobre Jesucristo y su mensaje, historias que fueron suprimidas por la iglesia temprana. Misterios de la Biblia, los evangelios perdidos. Y a las 7 de la noche. La ciencia actual ha revelado nueva información sobre los últimos días de la vida de Jesús. ¿Por qué fue considerado una grave amenaza por las autoridades? La cruda realidad detrás de la tragedia y el triunfo de su crucifixión. ¿Quién fue Jesús sus últimos días? Esta Semana Santa, disfruta la programación especial de TV Perú, mucho más que ver. Este Viernes Santo a las 9 de la noche, una magnífica puesta en escena. El ballet ópera Acascás, la promesa del guerrero. Una historia ambientada en los tiempos de la civilización mochica y con la participación de más de 250 artistas en escena. Acascás, la promesa del guerrero. Este Viernes Santo a las 9 de la noche, vive la Semana Santa en TV Perú, mucho más que ver. Este Viernes Santo, TV Perú trae para los más pequeños sorprendentes historias animadas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué tienen esa cara de susto? Escuché que el gigante no te atemoriza. Y estoy listo a pelear contra él. La historia de David. ¿Qué es eso? Debe ser el Espíritu Santo que Jesús nos prometió. Ustedes vienen de muchos países diferentes y hablan idiomas distintos, pero cada uno de ustedes me están escuchando en su propio idioma. Pedro, pescador de hombres. Solo tenemos 5 panes. Y 2 pescados. Padre, te doy gracias por darnos esta comida. ¿Qué está pasando? Todos están comiendo pan y pescado y aún sobra mucho. Jesús, el mejor amigo. Este Viernes Santo vive una Semana Santa distinta en TV Perú. Mucho más que ver. La libertad que nos da Internet gracias a diversos servicios gratuitos, libres e incluso anónimos, nos deja expuestos a muchos riesgos. ¿Es en verdad el ciberespacio un lugar sin límites ni fronteras territoriales? ¿Quién gobierna este espacio virtual al que ya se han sumado más de 10 millones de peruanos? Descúbrelo en Umbrales, este domingo a las 6 de la tarde, por TV Perú, mucho más que ver. Estamos viendo TV Perú Mundo. Muy bien, y en la Ciudad del Vaticano el Papa Francisco lavó los pies de reclusos en un centro correccional de menores de Roma. Este acto ha formado parte del servicio de Jueves Santo organizado por la Iglesia Católica. El
Papa Francisco, o el Papa de los pobres como muchos lo llaman, se ha convertido hoy en el primer Papa que celebra la misa de la Última Cena en un centro penitenciario para menores y no en la Basílica de San Juan de Letrán como solía hacerse. No solo eso, el Papa ha lavado los pies de 12 reclusos en una ceremonia extremadamente emotiva e histórica. El sumo pontífice lavó y besó los pies a 12 menores encarcelados, entre los cuales habían 2 mujeres musulmanas. Si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también tienen que lavar los pies del otro. Os he dado el ejemplo, para que vosotros hagáis como yo he hecho. Es el ejemplo del Señor. Él era más importante, pero lavó los pies de los demás. Los más importantes deben estar al servicio de los demás. Lava i piedi, perché fra noi quello che è in più alto deve essere al servizio degli altri. Francisco ya había hecho lo mismo en varias oportunidades en Buenos Aires como arzobispo de la ciudad, en hospitales o cárceles. El rito de lavado de los pies busca recordar el momento en el que, según cuenta el Evangelio de San Juan, durante la Última Cena Jesús se arrodilló ante sus discípulos y les lavó los pies en un signo de profunda humildad en el que se colocaba como siervo de sus seguidores, como el último de la fila. A cada uno le puso agua, lo besó y le lavó los pies. Fue un momento extremadamente conmovedor. El Papa lavó los pies de modo impresionante. Se levantó y arrodilló hasta el piso 6 veces, en un esfuerzo físico importante para alguien de 76 años. Han sido varios los papas que han llevado a cabo este rito en el día Jueves Santo, pero siempre en la Basílica de San Juan de Letrán y nunca lavándole los pies a reclusos o marginados sociales. Más temprano, el Papa participó en su primera celebración del Jueves Santo como líder de la Iglesia Católica Romana y en un discurso ante unos 1.600 sacerdotes de Roma, Francisco les dijo que aquellos que no vivían en la humildad cerca de las personas se arriesgaban a convertirse en recolectores de antigüedades o bisutería, en lugar de ser pastores que viven con el olor de las ovejas. Muy bien, como parte del rito de Semana Santa, el Papa Francisco ha lavado los pies de 12 jóvenes como parte de la tradición que también se puede ver en nuestras iglesias. El mismo arzobispo de Lima también lo realiza en los Jueves Santos son 12 ancianos, creo, de los que se le realiza. Pero nuevamente rompiendo el protocolo, no lo hace en el Vaticano con gente, digamos, seleccionada por su entorno, sino va hasta un presidio y lo hace con presidiarios, y presidiarios jóvenes además, ¿no? 2 de los cuales ni siquiera profesan su religión. Entonces, nuevamente son 2 temas que son sobre los cuales hay un énfasis constante en el pontificado de Francisco. Humildad primero, cosa que ratifica este gesto, y ayuda al prójimo. Pero claro, ayuda al prójimo tiene a su vez 2 componentes: ayuda material, pero también desde su perspectiva ayuda espiritual a través de la evangelización. O sea, los sacerdotes deben salir en busca de feligreses, no deben estar esperando en la iglesia a que los feligreses se aproximen a ellos. Claro, pero también como parte de esas celebraciones también muchos se preguntan por qué ese lavado. Porque lava y besa los pies de esas personas. Bueno, eso viene de la tradición de propio Jesús. Digamos, besarle los pies a alguien poderoso es un acto de sumisión y de humillación. Pero cuando es el poderoso el que lava los pies de personas, digamos, sin abolengo, sin ningún rango, es un acto de humildad. Es un acto de humildad que Jesús pone como ejemplo para sus seguidores. Si el más poderoso lo hace, todos deberían hacerlo. A ver, de repente, no sé si tú lo sepas, pero ¿por qué no se puede comer carne de res, carne roja, los viernes? Sobre específicamente Viernes Santo no sé, pero las prohibiciones dietéticas que ya no siguen la mayoría de católicos
pero que todavía siguen judíos o parte de ellos al menos, y algunos musulmanes, vienen del Antiguo Testamento, están, si mal no recuerdo, en el Deuteronomio. La carne de res no es una de las carnes prohibidas, pero sí la de cerdo, los crustáceos, el pato, y no hay una explicación salvo el hecho de que algunas carnes son consideradas puras y otras impuras. También algunos animales puros no pueden ser consumidos si mueren de determinada manera, o sea, por eso hay rituales para sacrificar ganado, tanto en el judaísmo como en el islam, ¿no? Digamos, pero específicamente la prohibición de Viernes Santo no la sé. Claro, pareciera, no sé, una vez yo escuchaba que era como una especie de penitencia, porque es el día en el que muere Cristo, ¿no? Entonces había que hacer un sacrificio y evitar comer esas carnes, no sé, quizás un cura. Claro, un cura pero el sacrificio, ¿no?, sería dejar de comer esa carne por el resto de tu vida, que es lo que exigía originalmente la Biblia. Sí, ayuno y abstinencia también dice, así que no sé, eso sería un cura que nos pueda explicar. Muy bien, vamos con otros temas. La tecnología también ha permitido desenterrar secretos que la Biblia escondía. La arqueología también nos ha dado la posibilidad de conocer en profundidad qué hechos de este libro sagrado son históricos y cuáles también son inventados. Veamos. Por siglos, la humanidad se ha sostenido más en circunstancias religiosas que en una realidad histórica. Sin embargo, recientes investigaciones arqueológicas han develado la Biblia en su contexto histórico, un contexto que en muchas partes de su lectura no se sustentan o simplemente parecen no existir. Nada más cercano a una guerra ideológica. Rabinos, curas, religiosos todos versus la arqueología moderna. Todo lo que se sabía de la Biblia procedía de esta misma, hasta que la arqueología ha desenterrado, por ejemplo, que el patriarca Abraham no pudo vivir en el tiempo que la Biblia supone, aproximadamente en 1800 a.C. La Biblia cita sobre el contexto de vida de Abraham a los filisteos, quienes recién se ubican históricamente en 1150 a.C. Además, en el libro sagrado se habla también de caravanas de camellos, caravanas que recién arqueológicamente datan de entre el 1000 y el 900 a.C., pues fue en ese tiempo donde recién se domesticó a este animal. ¿Acaso son estos anacronismos sufridos por los redactores? Lo cierto es que durante siglos la Biblia ha sido desmembrada para su estudio. Las especulaciones siempre han surgido. Sin embargo, durante los años y gracias a la alta tecnología, se ha podido descifrar y traer abajo las teorías y sustentar los datos históricos. Otro dato importante es, por ejemplo, que los investigadores coinciden en que la historia de la esclavitud en Egipto no es real. Existe la posibilidad de que ésta pudo inspirarse en el empleo por parte de los egipcios de obreros inmigrantes del Sinaí para realizar sus obras públicas. La impresionante gesta de David contra los filisteos carece también de sustento real. Los investigadores sostienen que el reino de Judá era muy pobre en hombres y en recursos. El esplendor de Salomón no coincide tampoco, pues la Jerusalén de esa época era solo un pueblito serrano sin grandes templos y sin fortificaciones. Muchos de estos datos arqueológicamente comprobados por investigaciones anteriores se centran, por ejemplo, en el bestseller La Biblia desenterrada, donde muchos datos de este libro se revalidan, pero otros parecen haber sido escritos siglos después solo para legitimar la unificación sociopolítica, ideológica y religiosa de un reino. La Biblia sola se ha sostenido durante siglos. Sin embargo, no se debe caer en la lectura literal de la misma, sino tomarla como un libro de documentación histórico, pero sobre todo político y sociológico. Recordemos que la fe no se sustenta en documentos. La fe es una virtud continua que nos debe hacer mejores seres humanos.
Muy bien, también son muchos mitos y también verdades que se pueden encontrar en este compendio de libros que es la Biblia, que fue escrito en varios tiempos y por diversas personas, que no significa que hay que tomarlas de manera literal, son interpretaciones también. Siempre hubo una discusión sobre cómo debía entenderse la Biblia, porque por ejemplo hay cosas que obviamente desafían nuestro sentido de la realidad. Por ejemplo, que Matusalén murió a los 969 años, si mal no recuerdo, esa es la edad que le atribuye la Biblia al momento de morir. Entonces siempre hubo quienes pensaron que muchos de estos datos eran alegorías, que una alegoría como una parábola, que también existe en la Biblia. La idea básica es que quiero transmitir un mensaje y lo transmito a través de historias concretas. Historias de personas para que sea entendida con mayor facilidad. Entonces, que no debía ser entendida literalmente. De hecho, quienes dicen que la Biblia sí debe ser entendida literalmente son quienes se autodenominan fundamentalistas, a principios del siglo XX, fines del XIX, y ese es el origen del término, es un origen evangélico, digamos, o protestante, si se quiere, no es un origen islámico. Ahora se atribuye más bien a grupos islámicos, pero el origen fundamentalista era aquel que se atenía a los fundamentos de la fe, y para ellos los fundamentos de la fe eran entender el libro sagrado tal cual estaba escrito. Si decía que Matusalén murió a los 969 años, debió haber habido una persona llamada Matusalén que murió a esa edad, porque la Biblia no podía mentir. Pero, por ejemplo, hechos históricos, por ejemplo, lo de Noé, lo del arca de Noé, que hubo un diluvio, creo que sí, eso sí se había podido confirmar, que más o menos por la época hubo no sé, pues un diluvio en el cual se perdió muchas tierras, ¿no? Mucho territorio, y incluso habían dicho que habían encontrado parte de la famosa arca en un monte, ¿no? Entonces, y que eso, bueno, tendrían que investigarlo y pasar por una serie de investigaciones para ver si concuerda o no con el tiempo que dice la Biblia. Bueno, lo que pasa es que lo que no admite los arqueólogos, por ejemplo, es que haya habido tal cosa como un diluvio universal. Hay teorías sobre desastres naturales que habrían ocurrido. La más probable es entre los desembalses de los ríos Éufrates y Tigris en el actual Irak, y habrían destruido ciudades, porque además habría que recordar que muchas leyendas bíblicas tienen su origen en la mitología de otros pueblos, y específicamente el diluvio tiene su origen en mitología mesopotámica, y en el caso de Mesopotamia, que estaba ubicada la antigua Mesopotamia, sobre todo en el actual Irak, se cree que ahí sí hubo este fenómeno de rebalse simultáneo de ambos ríos que causó gran destrucción, pero por ejemplo no se acepta la idea de un diluvio universal. Lo más parecido a eso sería la glaciación, pero eso fue mucho antes del periodo del que habla la Biblia, ¿no? Claro, además que hay que entender que para ellos un mundo era mucho más pequeño, pues ellos no sabían ni idea que existía otros continentes. Pero en el caso de Jesús, por ejemplo, la Biblia habla pues que él que es hijo único, ¿no? De María y de San José, pero no hablan, por ejemplo, de una relación o no del resto, o sea, decían que tiene hermanos. Sí. Hay la versión de que tenía hermanos, incluso los más, no sé, pues si aventados dicen pues que incluso Jesús se casó. Eso no aparece en la Biblia. No. No, lo de que se casó no, lo de que tiene hermanos hasta donde recuerdo sí, pero claro, el punto es que él fue el único concebido de manera inmaculada. Y además la Biblia virtualmente no dice nada de los 30 primeros años de vida de Jesús, ¿no? Muere a los 33, pero la Biblia se centra en el periodo de predicación, que son sus últimos 3 años de vida, ¿no? Digamos, su vida previa es objeto de muchas especulaciones porque hay muy poca información en torno a ella en la Biblia. Claro, Jesucristo prácticamente lo que se sabe de él desaparece luego de su episodio
creo que sí, en el templo, en el cual tiene un problema con los mercaderes. ¿Eso fue o no? Creo que hubo que él desaparece. Va al desierto, se interna en el desierto. Y lo que yo una vez leí era que decían que Jesucristo, en sus años jóvenes, antes de aparecer, que fue cuando tenía 30, fue al Tíbet. Esa es una de las teorías, y que en el Tíbet aprendió muchas de esas disciplinas que luego él aplicó con los demás, por ejemplo, la imposición de manos. Sí, pero esa es una de las teorías locas que podía leer. Pero precisamente existen estas teorías porque la Biblia deja un gran vacío sobre qué pasa con Jesús entre el nacimiento y el inicio de la predicación, ¿no? Entonces, como se sabe tan poco, se presta a múltiples interpretaciones, salvo el tema de su internamiento en el desierto y es tentado por el demonio y resiste la tentación. Repito, hay muy poco que se sepa del periodo previo a su etapa como predicador, o sea, la etapa que cubre el Nuevo Testamento. Muy bien, nosotros vamos a contarles que en el mundo la comunidad católica, cristiana, también ha celebrado el Jueves Santo de acuerdo a sus costumbres. Israel y el Reino Unido también se realizaron diversos actos simbólicos, así como en Jerusalén. Los católicos en el norte de Filipinas se han flagelado y llevado cruces de madera para hacer una recreación de las últimas horas de Jesucristo. Hombres descalzos de la localidad rural de Mabalacat, al norte de Manila, azotaban sus espaldas mientras marchaban por las calles. Con ello piensan que se salvarán de sus pecados. Miguel Ángel Bautista ha heredado esta tradición de su familia y realiza el ritual cada año en señal de profunda devoción a su fe. Es un pequeño sacrificio para nosotros en comparación con los pecados que hemos cometido. Muchos católicos filipinos suelen realizar esta penitencia religiosa durante la Semana Santa como una forma de adoración y súplica. Se cree que sirven para limpiar los pecados de los devotos, curar enfermedades e incluso conceder deseos. Sin embargo, la Iglesia Católica ha expresado su desaprobación sobre estas costumbres, pues asegura que las oraciones y el arrepentimiento sincero son suficientes para conmemorar la celebración de la Cuaresma. De otro lado, cientos de judíos se reunieron en el Muro de los Lamentos en Jerusalén para asistir a una oración masiva por el día de la fiesta de la Pascua. Los fieles asistieron a Birkat HaKohanim, la bendición sacerdotal que atrae a multitudes en todo Israel y el mundo. Sin embargo, en la ciudad de Jerusalén, la congregación católica sí ha celebrado el Jueves Santo con el tradicional lavado de los pies en la iglesia del Santo Sepulcro. Los fieles llenaron el antiguo templo para celebrar la misa. Según la tradición cristiana, Jesús lavó los pies de sus 12 discípulos antes de la última cena. Con estos actos ha comenzado la rememoración de la pasión y muerte de Jesús en todo el mundo. Bien, ahora vamos a cambiar de tema, nos vamos a Chile. Tras meses de incertidumbre, la expresidenta Michelle Bachelet anunció anoche su candidatura en medio de un país abrumado por las protestas estudiantiles. Junto a ustedes, dispuesta a asumir este desafío, que es personal, pero por sobre todo es colectivo, con alegría, con determinación y con mucha humildad, he tomado la decisión de ser candidata. De esta manera, Michelle Bachelet confirmaba su candidatura a la presidencia de Chile. Se mostró visiblemente emocionada ante sus seguidores, pero siempre con ese irrevocable carisma que la ha llevado a ser la favorita en los próximos comicios electorales el 17 de noviembre. No por algo, la exmandataria socialista tiene el 53% de aceptación, siendo la envidia de muchos políticos de su país e incluso del actual mandatario Sebastián Piñera. Decidida a convocar una nueva mayoría política y social para llegar juntos a la presidencia de la República, para que tengamos un Chile que progresa en cada uno de nosotros, un país con más justicia, con más unidad, con más participación y también con mayor solidaridad. Recordemos que tras 4 años de haber estado en el poder, Bachelet dejó el gobierno en 2010 con una popularidad récord del 84%, algo que ya muchos en su país hubieran deseado. Su cercanía con el pueblo y la calidez con la que es percibida son para muchos los pilares de su éxito.
power is a concept that many women don't have as an essential goal in their lives. But I just knew always I couldn't not do what I thought needs to. Sus más cercanos contendores en este contexto político aparecen los candidatos de la derecha, Lawrence Colborne, un ingeniero y empresario que durante el gobierno de Piñera se desempeñó como ministro, y Andrés Alaman, abogado de profesión y uno de los fundadores del partido Renovación Nacional, a quienes las últimas encuestas los han colocado muy por debajo de Bachelet. Pero sin duda la exmandataria llega en medio de un Chile distinto, agobiado por las protestas sociales, siendo las estudiantiles una de las más complicadas. A menos de 24 horas de anunciar su candidatura, miles de jóvenes tomaron las calles para volver a demandar el fin al lucro en la educación y reiterar otros pedidos. Hoy estamos marchando porque creemos que aquí la raíz del problema es un problema estructural del sistema, y que hasta el momento que no podamos cambiar realmente el sistema como en su totalidad, que es herencia de la dictadura, seguiremos viviendo cierre de universidades privadas y cierre de colegios. Fuera de quien llegue a la presidencia, este será uno de los mayores retos que tendrá que enfrentar el próximo mandatario chileno. Ahora nos vamos con el expresidente sudafricano Nelson Mandela, de 94 años. Fue internado nuevamente por recomendación médica poco antes de la medianoche de ayer a causa de una infección pulmonar, pero según ha informado el gobierno sudafricano, estaría respondiendo favorablemente al tratamiento médico. Según la oficina del presidente sudafricano Jacob Zuma, en un comunicado, el exmandatario permanecerá en el hospital en observación recibiendo tratamiento médico. El expresidente ya había pasado una noche en el hospital hace 2 semanas y 18 días internado en diciembre. Por eso la salud de este símbolo mundial de lucha contra la opresión ha generado preocupación. Recordemos que Mandela, el primer presidente negro de su país, entre 1994 y 1999, contrajo tuberculosis en los 80 durante un encarcelamiento de la prisión de Robben Island. Muy bien, vamos a seguir con información también de Sudáfrica. El atleta Oscar Pistorius podría salir del país para participar en competencias, mientras que la justicia ha olvidado el caso del taxista asesinado de manera brutal por policías. Un nuevo giro ha tomado el caso Pistorius. El atleta paralímpico acusado de haber asesinado a su novia podrá salir de Sudáfrica para intervenir en competiciones deportivas. Esta decisión fue tomada hoy por el juez Bert Van de la Suprema Corte de Pretoria, aligerando notablemente las condiciones de libertad condicional impuestas al deportista. El pasaporte del acusado y sus documentos de viaje serán entregados al abogado del caso. Segundo, el solicitante tendrá derecho a usarlos para salir de Sudáfrica solo para competencias deportivas. Entre las figuras dispuestas por la Corte, resalta la custodia de pasaporte por parte de sus abogados y la entrega por anticipado del itinerario completo del viaje. Además de eso, el juez también le autorizó beber alcohol y le comunicó que ya no tendrá que presentarse en la comisaría 2 veces por semana. Es bueno saber que Pistorius fue arrestado el pasado 14 de febrero, que obtuvo la libertad bajo fianza tras pagar más de $100.000, y todo eso por ser acusado de asesinar de 4 disparos a su novia, la modelo Reeva Steenkamp. A propósito de este caso, otra situación donde la justicia no fue lo suficientemente fuerte como para afrontar y lograr que los culpables paguen por sus delitos fue lo ocurrido con un taxista de Mozambique. El pasado 28 de febrero, Johannesburgo vio una de las peores muestras de brutalidad, cuando un joven fue esposado a la parte trasera de una camioneta policial y arrastrado por las calles de la ciudad. Poco después, se conoció que Mido Macia había fallecido en la carceleta a donde fue llevado. Este terrible hecho parece haber quedado olvidado en el tiempo. Los policías continúan rondando por las calles de la capital y la justicia, intimidada por algún poder superior, brilla por su ausencia. Muy terrible lo que está sucediendo en Sudáfrica y que un caso como el taxista asesinado simplemente quede en nada, ¿no? Bueno, es el maltrato cotidiano de los inmigrantes, sobre todo los indocumentados. Entonces, como no tienen ciudadanía o residencia, parece que no tuvieran derechos para efectos prácticos. Muy bien, nosotros nos vamos a despedir hoy con música.
Esta semana se han cumplido 40 años del lanzamiento del disco The Dark Side of the Moon, o El lado oscuro de la luna, que lanzó en 1973 Pink Floyd. Nos vemos.